No lo vimos venir. El robot Matilda solo es una máquina. Pero hoy su tarea es seleccionar humanos, analizando sus emociones más insignificantes. Hola, Steven. Espero que estés bien. La entrevista no durará mucho. Comencemos. ¿Aceptas las reglas y las normas sin quejarte y nunca las rompes deliberadamente? Por lo general, sí. En el mundo de las ventas prevalece la ley de la jungla. ¿Consideras a tus colegas vendedores competidores en un mundo competitivo? No. ¿Aceptas las críticas y reconoces tus fallos? Sí. ¿El éxito y el progreso son el objetivo último? No lo sé. ¿Crees que hay espacio para todo el mundo? Sí. Esta es la última pregunta. ¿Aceptarías de buen grado las críticas de tu jefe y no dudarías en aportar tu punto de vista? Sí. Gracias por tu tiempo. ¿He conseguido el trabajo? Los robots están saliendo de las fábricas donde pasaron mucho tiempo relegados. La cuarta revolución industrial ya ha comenzado. Y utiliza todo tipo de máquinas cada vez más eficientes, inteligentes y autónomas. Rendimiento, productividad, flexibilidad. Por todas partes se exige a los trabajadores que se adapten a la lógica digital. Y a pesar de sus desenfrenados intentos por seguir su ritmo, los humanos empiezan a quedarse sin aliento. Tras 20 años de reformas inútiles y de altas tasas de paro, el mundo del pleno empleo ya es cosa del pasado, barrido por la revolución tecnológica en curso. ¿Qué mundo emergerá en el apogeo de esta mutación sin precedentes? Disfruto ayudando a mis colegas y a mis clientes a ser más productivos y estoy deseando trabajar contigo. Casi sin notarlo hemos tropezado y caído en el mundo digital. Poco a poco las máquinas han entrado en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo de ocio. Están por todas partes y por supuesto que son útiles. Pero con ellas nosotros mismos trabajamos a cambio de nada. Y participamos en esta nueva economía olvidándonos de los muchos empleos perdidos en numerosos sectores. Desde los ferrocarriles nacionales a los servicios postales, hay una sensación de inquietud y de preocupación generalizadas. Más de 3.000 oficinas de correos van a cerrar, y el comercio de proximidad corre el peligro de convertirse en algo del pasado. Pero parece claro que el futuro pertenecerá a las máquinas. En Francia, como en todas partes, los investigadores crean robots cada vez más productivos y eficientes. Un robot es una máquina cuyos movimientos están dirigidos por un ordenador. Pueden hacer movimientos repetitivos, por supuesto, pero también son capaces de adaptarse a su entorno. Nosotros trabajamos en colaboración con la empresa Airbus, que está interesada en una máquina que interactúe en el proceso de montaje de las cabinas de los aviones. Son cosas prácticas, muy alejadas de la idea de un Terminator. Por ejemplo, un robot capaz de perforar o de atornillar en contextos específicos, pero muy importantes para la empresa. El robot HRP2 tiene 30 motores, nosotros usamos 600 músculos en un solo movimiento. El ser humano es una máquina extraordinaria desde el punto de vista de su biomecánica y somos capaces de aprender. Los robots están empezando a hacerlo.
Hoy vemos que los empleos poco cualificados, las tareas más duras y repetitivas, se transfieren a otros trabajos. Y hablo del sector de la robótica, a empleos que tienen que ver con la programación de los robots y con su mantenimiento, tareas mucho más especializadas y más próximas al sector servicios. Y se está creando una especie de vaso comunicante entre la desaparición de los empleos industriales en beneficio de los empleos en el sector servicios. Eso pasa en las empresas de robótica, pero por lo general, los empleos que se crean suelen ser más cualificados que los que se pierden en las unidades de producción. Jérôme Chohan era programador informático, pero un día decidió dejar su trabajo, cansado de contribuir al desarrollo de lo que habitualmente se conoce como interfaz hombre-máquina. Sí, llevé una vida ordenada bastantes años, diseñando software para la industria, para los servicios postales, más exactamente para clasificar el correo. En el fondo no me parece algo negativo, porque pasarte horas de pie moviendo montones de cartas y clasificándolas en casillas tampoco era un trabajo especialmente enriquecedor. Son tareas muy repetitivas, generalmente el primer objetivo de la automatización. Y para mí eso es algo bueno, pero lo importante es lo que hagamos después, el objetivo, porque en la sociedad actual, quitarle el trabajo a los humanos no significa liberarlos, sino condenarlos a la precariedad. Así que estoy a favor de la automatización, pero también del cambio definitivo del sistema, porque creo que no es posible continuar así, viendo que el proceso se está acelerando y que cada vez es más masivo. Sí a la automatización si nos libera, pero no para dejar tirada a la gente. En cualquier caso, es evidente que la automatización conduce a una enorme paradoja, a saber, el modelo que se formó durante el siglo XX, por el que los productores se convertían también en consumidores con poder adquisitivo y hacían funcionar el ciclo del consumo. Y con la automatización eso ya no funciona. Porque, ¿dónde está el dinero si la gente ya no trabaja en las fábricas? La economía local resiste lo mejor que puede, pero pierde terreno cada día. Los centros de las ciudades se vacían en beneficio de los grandes centros comerciales. Y como es más práctico y más barato, todos nos hemos convertido en cómplices de una lógica que pone en peligro el empleo local. La mayoría de los bienes que consumimos se fabrican muy lejos y viajan miles de kilómetros hasta los puntos de venta. Ese capitalismo de flujo intensivo necesita transportar sus productos al precio más barato posible. En los almacenes se emplea a trabajadores en tareas de organización y preparación de los productos para su distribución masiva. Y en estos almacenes de distribución más avanzados tecnológicamente, el proceso de deshumanización se está acelerando. Forzados por la competencia feroz por conseguir una cuota de mercado mayor, el proceso de automatización parece inevitable. Aunque aún quedan personas empleadas aquí, su trabajo se reduce casi exclusivamente al mantenimiento y la vigilancia de una gigantesca sala mecanizada. Este es uno de los sistemas más avanzados de Francia, incluso de Europa. Una instalación que parece sacada del futuro, porque aquí el hombre ya no dirige nada, o prácticamente nada. De hecho, solo conduce la máquina que lleva las cosas. En Francia, solo 1 de cada 5 empleados trabaja en una fábrica. La clase trabajadora cada día se ha hecho más frágil e invisible, a causa de la propaganda de las compañías de alta tecnología sin trabajadores. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a adaptarnos para incrementar la productividad? Y mañana, ¿qué será de los 6 millones de trabajadores franceses que aún tienen un empleo?
El humano se ha convertido en una variable ajustable entre muchas otras. Hay una especie de nivelación entre los diferentes factores que nos permiten adquirir capital, y el humano se ha convertido en un factor entre otros muchos, que está perdiendo importancia, porque las máquinas se han convertido en prioritarias en el sistema de producción del capital. Y el humano, yo diría que es lo contrario, porque es percibido como el grano de arena que podría hacer que todo el sistema fallara. Para comprender lo que nos espera, debemos cruzar el Atlántico. Al favorecer lo digital, hemos pasado de una economía a otra, como aquí en Pittsburgh, la antigua capital del acero de Estados Unidos. En los años 80, Pittsburgh se reinventó, invirtiendo de forma masiva en tecnologías de vanguardia. La Universidad Carnegie Mellon se convirtió en uno de los centros punteros de investigación en inteligencia artificial y robótica. El pionero de la robótica en Carnegie Mellon es William Whitaker. Desde hace 40 años él es la memoria viviente de esta universidad y fue uno de los primeros en comprender que sus investigaciones con máquinas autónomas podían atraer a muchos inversores. Este es el corazón de nuestro centro de investigación básica y el sitio donde han nacido cientos de robots a lo largo de muchos años. Aquí se creó el primer láser escáner, los de 2 ejes y muchos de los sensores que actualmente se usan en robots. Algunos de los desarrollos más importantes se realizaron en colaboración con socios. Hemos creado máquinas para la construcción y la minería con Caterpillar y maquinaria agrícola pesada con John Deere. Solo en este instituto, a lo largo de todos estos años, la investigación básica supera por mucho los $1.000 millones. El dinero es uno de los motores que mueve la robótica. Este es un trofeo por ganar la gran carrera de coches autónomos y venía acompañado de un cheque de $2 millones. Empieza la carrera de coches autónomos. Como veis, no hay ningún conductor dentro. Y eso siempre es desconcertante y emocionante. Una imagen perfecta, os lo aseguro, una imagen perfecta. Y el verdadero premio llega después, cuando la tecnología cambia el mundo, se refina y se integra en la industria del automóvil, como estamos viendo hoy. Nuestra forma de transportarnos ha cambiado para siempre. Esta es una de las invenciones de los investigadores de Carnegie Mellon, uno de los primeros coches completamente autónomos, desarrollados con el fabricante General Motors. Esta versión experimental ya está circulando por las calles de Pittsburgh y su comercialización solo está a la espera de su aprobación legal. Entre bastidores del mercado automovilístico global ya ha empezado una guerra comercial. Cuando los vehículos son capaces de conducirse solos, eso representa una auténtica revolución. A las compañías tecnológicas de Silicon Valley les gusta fracturar las industrias que ya existen. Por ejemplo, Google, Uber y tal vez Apple ya están intentando entrar en ese espacio para hacerse con ese enorme y lucrativo segmento del mercado. Y los fabricantes de coches no van a perder su sitio sin presentar batalla. Hay muchísimo dinero en juego. Se calcula que dentro de 20 o 25 años, ese mercado moverá entre 200 y 250.000 millones de dólares al año. Si los vehículos son capaces de conducirse solos, ¿qué va a pasar con los conductores? ¿Perderán su trabajo o no? Esas son cuestiones económicas muy interesantes.
Este discreto símbolo que se multiplica en los parabrisas de todo el mundo es el de Uber, la primera aplicación que pone en contacto a conductores particulares con los clientes. Hace menos de 10 años, Uber inventó un modelo digital completamente nuevo, pero aquello solo fue el comienzo. En el verano de 2016, unos extraños vehículos cubiertos con sensores comenzaron a aparecer en las calles de Pittsburgh. Fue allí donde Uber eligió experimentar sus coches autónomos. Detrás del volante los ingenieros aún seguían monitorizándolos, pero en el asiento trasero los clientes ya pagaban por el viaje. Este punto de ruptura o disrupción podría causar una grave crisis en el sector del taxi en todo el mundo. Y otras manos también podrían tener que dejar de conducir muy pronto, las de los camioneros. En 2016, varias caravanas de camiones autónomos se dieron cita en el puerto de Rotterdam, Holanda, tras recorrer sin conductores varios cientos de kilómetros. La preocupación es creciente incluso en el corazón de la primera economía mundial. Me encanta trabajar. Esa es una de las cosas por las que vine a este país. Uber es un empleo ocasional. Trabajo a tiempo completo como conductor de camiones. Necesito tener más de una ocupación para ofrecer seguridad a mi familia. Uno de los primeros trabajos que tuve cuando llegué a este país fue en una fábrica. Pero la automatización ya nos ha golpeado a nosotros, a la clase trabajadora. Así que me hice camionero. Pero estoy asustado, porque he oído que ya se están probando los camiones autónomos aquí en Estados Unidos. Por supuesto que estoy asustado. El coche autónomo ya está aquí. Uber ya lo está probando. Y muy pronto estará circulando. Y cuando eso pase, ya no me necesitarán. Al revés, la flecha hacia arriba. Gracias, señor. Hay máquinas por todas partes. Ese señor, ese hombre de ahí, seguramente también perderá su empleo en algún momento. Es como una epidemia. Y no sé qué voy a hacer. Ojalá algún día tengamos líderes que hagan algo al respecto para detenerlo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. A medida que se impone en todas partes, la tecnología digital provoca una fractura social. En Pittsburgh, el malestar comienza a hacer mella entre aquellos que no pueden mantener el ritmo acelerado del progreso tecnológico. Esta es una ciudad de trabajadores y ahora mismo hay una gran crisis. ¿Crees que Google te va a contratar? Lo que está pasando en Pittsburgh es que intentan atraer a la gente que paga impuestos y echan a los trabajadores, a la gente pobre. El futuro es incierto y la gente se siente muy insegura porque, ya sabes. A mí también me preocupa mucho. Sí. Hay muchas personas como yo en este país que se han quedado fuera, sobre todo en el centro de las ciudades pequeñas y en las zonas rurales, donde las oportunidades educativas no son tan buenas. Así que dependes de, ya sabes, trabajos poco cualificados, de bajo nivel y mal pagados. Vale. Perfecto. Podríamos obtener muchos beneficios de la inteligencia artificial, pero también hay muchas formas de que lo empeoremos todo si la usamos de una forma estúpida. Todos podríamos empezar a hacer semanas laborables de 3 días y medio y dejar que la automatización se ocupara del resto. O bien, la forma opuesta de enfocarlo. Despedimos a la mitad de los trabajadores que hay ahora porque sus conocimientos ya no tienen valor para la sociedad. Y eso está causando mucha inseguridad y mucho descontento.
Y es posible que todo vaya a peor. Si imaginamos un mundo en el que el 5%, la élite tecnológica, que estudió ciencias de la computación aquí en la Universidad Carnegie Mellon, ese 5% se hará inmensamente rico automatizándolo todo. Pero el 95% restante se quedará fuera. Eso sería una catástrofe. La actual ola tecnológica masiva podría hacer desaparecer millones de trabajos en todos los sectores. La voz de alarma aumenta en todo el mundo. Yo fui presidente del sindicato más importante de Estados Unidos, el de los trabajadores del sector servicios. Cada vez hay más estudios serios, del McKinsey Global Institute, del grupo Boston Consulting, de 3 ganadores del Premio Nobel, del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, y todos predicen que un tsunami sin precedentes está a punto de irrumpir en el mercado de trabajo en los próximos 10 o 20 años, y que la población no está preparada para eso. McKinsey dice que se eliminarán el 45% de todos los trabajos que se hacen hoy, o un 10% más si se desarrolla la inteligencia artificial. La Universidad de Oxford dice que desaparecerán el 47% de los empleos debido a la introducción del software, de la automatización y de la robótica. El mejor ejemplo en Estados Unidos son los camiones autónomos. La ocupación más importante en 29 estados del país es la de conductor de camión. Hay 3,5 millones de conductores de camiones y 5 millones de empleos que dependen de ellos. Y ya hemos visto a un camión autónomo recorrer Europa de un extremo al otro. Y en Estados Unidos, hemos visto cómo un camión de Budweiser recorría 150 kilómetros. El sector más importante en 29 estados, que da trabajo a 8,5 millones de personas, podría desaparecer en la próxima década. Esa es una gran ruptura del mercado laboral, por no mencionar a los contables y a los abogados, a los anestesistas y a los traductores. Estamos viviendo el comienzo de una expansión masiva de la tecnología en áreas que solían afectar a los trabajadores manuales. Y la guerra ahora también está llegando a los trabajadores cualificados. Hemos entrado en una era en la que una nueva forma de capitalismo está implantando sus operaciones algorítmicas en todos los dominios. En el sector servicios, el futuro pertenece a los asistentes virtuales, con sus rostros casi humanos, pero con una inteligencia que es artificial. Hola, Ergunikichi. Hola, Amelia. ¿Tu dirección es 17 State Street? Sí, así es. ¿Cuál es el número de apartamento? Buena pregunta. Digamos que el apartamento 2503. ¿Tu casa de qué tipo es? Digamos que es un apartamento. Amelia, no me gusta tu voz. Lamento oír eso. ¿Qué es lo que hace a Amelia especial? Nosotros buscamos 3 talentos clave. Y esos talentos son: 1, la habilidad para comprender lo que dices, no solo memorizar las palabras que usas. A partir de esa capacidad de comprensión, buscamos una máquina capaz de aprender a través de la interacción humana. Cuando hablamos de cognición, estamos refiriéndonos a máquinas que entienden la semántica. Eso significa que la máquina te comprende. Amelia distingue cuando los clientes están contentos o enfadados. Lamento oír eso. Rastrea las emociones del cliente en un espacio emocional en 3D durante cada diálogo y adapta sus respuestas y sus gestos en consecuencia. Eso le permite brindar un servicio personalizado gracias a una amplia gama de funciones. Por ejemplo, ha sido entrenada para gestionar las consultas de facturación de los proveedores de las compañías globales de petróleo y gas. Y lo mejor de todo es que Amelia siempre está disponible. Puede mantener miles de conversaciones en paralelo, de forma amistosa y profesional, todos los días del año, a cualquier hora del día o de la noche. Y esto que estáis viendo solo es la versión 2 de Amelia. Gracias. Algún día te encontrarás hablando con un sistema cognitivo y no te darás cuenta. Le sorprendería
lo interesadas que se mostraron las empresas aseguradoras ante la posibilidad de tener un agente cognitivo fiable que asesore a sus clientes. Y en la banca, Amelia ahora está siendo entrenada como asesora financiera para un banco suizo. Las grandes compañías financieras tienen cada vez menos interés por los errores humanos, ¿verdad? Necesitan una conducta intachable. Necesitan regulación, cumplimiento, porque ya sabemos cuál es el impacto potencial de la mala conducta en esas organizaciones. Pero también, hablando con franqueza, se ven obligados por los hechos, es inevitable. Ya está aquí. La tecnología, la automatización, la inteligencia artificial ya están aquí. Es como decir que la revolución industrial no va a suceder. Va a suceder. Es la naturaleza humana. Siempre avanzamos. Puede que solo sea el comienzo de ese viaje, pero en mi opinión, el viaje ha comenzado. Imagine que cuando empezamos, solo éramos 7 personas trabajando en un loft del Soho. Y puede que hoy tengamos unos 3.000 empleados y que estemos presentes en 10 o 15 países. Hemos crecido de una forma muy saludable. El nuevo capitalismo digital está expandiendo su influencia con el apoyo de los grandes bancos. El capital y el trabajo estuvieron unidos durante mucho tiempo. Hoy están divorciados. Incluso en Wall Street, donde los brokers prácticamente han desaparecido. El 90% de todas las transacciones bursátiles son efectuadas por algoritmos de alta frecuencia sin ninguna intervención humana. Para entender mejor lo que está pasando en el mundo con la destrucción masiva de trabajos de cuello blanco, viajamos a Suiza, uno de los baluartes de las finanzas globales. Los cambios tecnológicos deben verse en el contexto de una estrategia económica neoliberal para cambiar los resultados en términos de ingresos, cada vez más hacia los rentistas, la posesión de propiedades y la posesión de activos. Y gran parte de esto tiene lugar en Ginebra, porque la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, tiene su sede en esta ciudad. Cuando yo llegué aquí, apenas existía. Era una pequeña organización de la que la gente se reía. Hoy verás que el mayor centro de conferencias de Ginebra es de esta institución. Y lo que esto simboliza es que han construido un sistema por el cual cada vez una parte mayor de los ingresos que se generan se destinan a los dueños de patentes, a los titulares de los derechos de autor y a los titulares de las marcas registradas en la OMPI. Y eso les garantiza un flujo de ingresos gracias a su monopolio durante años. Y mientras tanto, si dependes de tu empleo, ves cómo tu salario se reduce. Y por lo tanto, es un sistema fundamentalmente corrupto. Y la tecnología solo es una parte de lo que está sucediendo. Es una parte muy importante, pero no es el motor que está creando esta distopía a la que nos enfrentamos. Hoy, con una buena idea y capacidad tecnológica que la respalde, uno puede hacerse rico rápidamente. Este nuevo Eldorado atrae a los jóvenes que acuden a la Escuela 42 para intentar el doble desafío de crear una startup, una empresa emergente, en un fin de semana, lanzando nuevas aplicaciones para los consumidores convencionales. La inteligencia artificial nos permite ordenar y organizar los artículos de los blogs, de la prensa, en función de tus gustos, siguiendo un orden. Cuantos más usuarios tenga la aplicación, más información obtenemos de su comportamiento y así los artículos sirven mejor a sus intereses. Para crear una empresa de crecimiento rápido, se necesita una inversión media de 15.000 euros. Solo. Ahora, con un poco de tiempo, un ordenador, una pasión y estas herramientas, se pueden cambiar muchas cosas. A comienzos del siglo XX, si querías crear, no sé, por ejemplo, una compañía ferroviaria, necesitabas edificios enormes, miles de personas, fabricar raíles. Hoy puedes hacer cualquier cosa con 3 personas. Por poner un ejemplo, WhatsApp es un equipo de 50 personas y tienen más de 1.000 millones de usuarios.
Además, puedes estar sentado en cualquier lugar. Si tienes una conexión a Internet, puedes vender en todo el mundo. Realmente estamos en un periodo muy emocionante, en un momento único de la historia. Para seguir en la carrera hay que adaptarse constantemente. Sí, pero ¿a qué exactamente? Quizás la respuesta esté en California, al sur de San Francisco. Concretamente en Silicon Valley. Este es el epicentro de la revolución digital. Aquí ya existe un mercado laboral global controlado por empresas privadas. La gente sigue teniendo contratos laborales que son vestigios de comienzos del siglo XX. Ahora estamos en un mundo que va mucho más rápido, con trabajos que pueden hacerse en cualquier lugar. De hecho, muy a menudo, el lugar donde se encuentran los solicitantes de empleo y el sitio donde están los trabajos en cuestión no es necesariamente el mismo. Así que nosotros conectamos empresas, especialmente a pymes, con trabajadores autónomos de todo el mundo. Somos la plataforma de empleo más importante del mundo para trabajadores freelance. Aquí se pueden encontrar contables, juristas, un abogado en Alemania, un abogado en China o cualquier otro trabajo que pueda realizarse a distancia. Alguien bajará para acompañarle de vuelta al restaurante. Muchas gracias. Bien, estupendo. Espere un momento. De acuerdo. Gracias. Soy la recepcionista virtual. Y me encuentro a unos 3.500 kilómetros de distancia de este lugar. Ahora estoy en mi propio despacho en Chicago, no en la sede de la empresa. En este momento, Faith cuida tanto de esta oficina como de la otra, que tenemos en San Francisco. Tiene 2 pantallas y atiende a nuestros visitantes en ambas, dependiendo de dónde aparezca la gente. Cada punto que se ilumina es una factura. Es un profesional que dice, he acabado mi trabajo y usted, el cliente, me debe tanto. Y después, nosotros cobramos el 10% de la transacción. En nuestra plataforma en todo momento hay unas 100.000 ofertas de empleo disponibles y casi los mismos profesionales buscando un trabajo. Y eso representa muchísimos datos. Nuestra actividad consiste en recoger datos, analizarlos y hacer modelos predictivos de inteligencia artificial para intentar hacer el trabajo que antes realizaba una empresa de selección de personal, pero a gran escala y en tiempo real. Nuestra plataforma mueve unos 1.000 millones de dólares al año. El mercado de los trabajadores autónomos en Estados Unidos mueve cerca de $1 billón, así que nosotros solo somos el 0,1% de ese mercado. Aún tenemos mucho espacio para crecer. El control de la inteligencia artificial se ha convertido en el factor clave del éxito entre los gigantes del capitalismo digital. La inteligencia artificial funciona prácticamente sin intervención humana, ya que se nutre de los datos que generamos continuamente y de forma gratuita. Google, Amazon, Facebook y Apple valen más de $1 billón juntas y aún así solo emplean a 150.000 personas en todo el mundo. Si observa las compañías más importantes de nuestro país, comprenderá lo mucho que ha cambiado la economía. Facebook, la compañía de comunicación más importante de Estados Unidos, no produce contenidos. Airbnb es la cadena hotelera más grande y carece de habitaciones. Uber, la mayor empresa de transporte, no dispone de coche alguno. Y Alibaba y Amazon, los 2 grandes distribuidores minoristas, no tienen tiendas. San Francisco atrae a los mejores cerebros del mundo digital. Vienen hasta aquí para hacer fortuna. Los sueldos y las opciones sobre acciones alcanzan cifras inimaginables. Giorgio Regni se mudó aquí con el cofundador de Scality, una empresa francesa especializada en el almacenamiento masivo de datos digitales. A menudo vengo aquí a mediodía en busca de un poco de tranquilidad, lejos del estrés del trabajo, correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto constantes. Scality la forman 35 personas en San Francisco y está en el piso 25 del edificio Embarcadero.
Mi trabajo consiste en facilitar el almacenamiento de una cantidad infinita de datos. Hoy en día esa es la clave de los algoritmos de la inteligencia artificial. Los algoritmos no son muy diferentes a los que se usaban antes, pero la forma de conectarlos entre sí y el modo de integrar esa inteligencia artificial se está acelerando y todo el mundo los usa. Antes se tardaba 10 años en inventar algo. Ahora únicamente cuesta un año y sigue acelerándose cada vez más. Eso plantea muchos interrogantes. ¿Cómo será la sociedad dentro de 10 años cuando el 40 o el 50% de los trabajadores sean sustituidos por los ordenadores? Nadie conoce el número exacto y eso es lo que más miedo da. ¿Se perderá el 10% de los empleos dentro de 5 años o será el 40% dentro de 10? Nadie lo sabe. El problema del crecimiento exponencial es sobre todo que desconocemos en qué punto de la curva nos encontramos. Así que podría ocurrir dentro de 5 años o dentro de 100. Nadie lo puede predecir. Yo creo que esa es una de las razones por las que es tan emocionante, porque es un territorio completamente desconocido. La primera vez que activé el piloto automático me asusté, porque vi que el coche aceleraba y yo no podía controlarlo. El coche conducía solo. En la versión 1.0 no puede decidir adelantar a otro coche sin una orden, pero si le pido que lo adelante, el coche lo hace, yo no hago nada, cambia de carril. Ya está. Al principio miras mucho la pantalla para asegurarte de que va todo bien y de que el coche ve lo que pasa a su alrededor. Después es muy cómodo y te acostumbras muy rápido. Esto me impresionó mucho cuando llegué a Estados Unidos. La verdad es que terminas acostumbrándote y eso es muy triste. Y es cierto que los ricos son cada día más ricos y los pobres son cada día más pobres. Yo no creo que se deba a ninguna fatalidad. Y si tengo éxito en mi trabajo, la siguiente pregunta para mí será, ¿cómo puedo compartir ese éxito? A pesar de todo lo que se oye acerca de la nueva economía de la tecnología, de lo bien que le va a los trabajadores, que los ingenieros ganan muchísimo dinero, que aparecen multimillonarios por todas partes, 1 de cada 3 familias de esta región no gana lo suficiente para sobrevivir. Los alquileres suben mucho más deprisa que los salarios. Tanto que las familias no tienen ninguna estabilidad, no pueden encontrar una vivienda o son desahuciadas, y eso está empujando a la gente a vivir en el coche o en la calle. ¿Eso es todo, señor? Hola, ¿le ayudo? ¿Puedo ayudarle? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está? ¿$62? ¿Qué pasa aquí? ¿$18? Son 66,85. $66.85? Sí, señor. ¿Por una barra de pan, uno de esto y otro de esto? Lo sé, sí, esas 4 cosas. 27,45. Quiero ver los precios porque creo que está todo mal. ¿$50 por la sopa? Eso es... No, es el especial de hoy. Precios umbral de la pobreza. Todo cuesta 5 veces más. Disculpe. ¿Todo cuesta 5 veces más? La inestabilidad en el empleo afecta cada día más a la clase media. Actualmente, 47 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. 1 de cada 6 personas.
Nuestro mayor reto es darnos cuenta de que los cambios tecnológicos exigen igualdad, no necesariamente exigen que dejemos tirada a la gente. No exige eso. Esas cosas se pueden negociar. Tenemos que regular las compañías que no desean ser reguladas, compartir los beneficios que no quieren compartir, y tendríamos que implicar a todo el mundo en nuestros debates, algo que normalmente no hacemos. Pero eso forma parte de gobernar, forma parte de la vida pública, y es lo que tenemos que defender, la vida pública. ¿Y si al final esta fuera una gran oportunidad para inventar un mundo nuevo? Hola, Rafael Lioget. Hola. Tu último libro se titula Sin empleo. Has escrito que los robots nos permitirán desrobotizarnos y ser más creativos. Exacto. Eso significa que la riqueza es la riqueza que producimos y que el trabajo es la forma en la que producimos esa riqueza. El empleo no es la riqueza. Y si no permitimos esa gran transformación, las cosas podrían ir muy mal, que es lo que ya está pasando. Pero para hacerlo, debemos reemplazar el mito inalcanzable del pleno empleo por la plena actividad, que no es un mito. ¿Crees que la robotización finalmente nos liberará de la esclavitud del trabajo? Sí, porque todo lo que está automatizado, incluso lo que podría hacer un robot, ya no lo realizarán los humanos. Los humanos harán otras cosas, cosas creativas, algo que los robots no pueden hacer. Me parece fantástico que haya robots en las fábricas, a condición de que generemos medios de inversión muy importantes, a fin de desarrollar nuevas formas de conocimiento para la gente. Y para crear nuevas formas de actividad que no sean simples actos de consumo o simples acciones productivas, sino que sean actividades de naturaleza social. La verdadera cuestión es repensar la totalidad de la producción industrial según un modelo nuevo en el que se comparta el conocimiento y también los recursos. Por ejemplo, un reparto universal de los recursos para todo el mundo. La redistribución de los beneficios para que las personas puedan desarrollar nuevas formas de conocimiento, que produzcan nuevas formas de sociedad y que a su vez originen una sociedad nueva, duradera y sostenible. Alexis Lecuan era ingeniero. Tras sufrir el síndrome de desgaste profesional, dejó su trabajo y creó un espectáculo itinerante en el que planteaba estos problemas mucho antes de que entraran en el debate político. Alexis es un trovador, un nuevo tipo de cantautor que defiende la creación de una renta básica garantizada como un nuevo derecho civil. Es decir, una paga que todos recibiríamos tanto si trabajamos como si no. Tengo 34 años, estoy retirado y doy conferencias dramatizadas sobre el trabajo libre, renta básica y otras revoluciones. Y aunque según las estadísticas oficiales yo vivo en la extrema pobreza, yo me considero extremadamente rico en muchas cosas, aunque no tenga dinero. Para mí la renta básica es una excusa, una puerta de entrada para hablar de nuestra vida en común, de nuestros sueños, de nuestros enojos y para crear cosas juntos que nos hagan más fuertes. Si la idea es tener una renta básica o algo parecido, solo para conseguir la paz social y que siga habiendo esclavos silenciosos, entonces no me interesa en absoluto. Esos son mis adversarios políticos. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Producir algo? Producir algo, muy bien. Eso es el trabajo, la producción. Es agotador. El trabajo cansa, vale. ¿Y yo? ¿Estoy trabajando ahora? Sí, no, risas. ¿Te pagan? Me pagan, sí. Hay una colecta voluntaria al final, creo. Así que sí. El trabajo es cualquier esfuerzo consciente, hecho con el propósito de producir algo, por ejemplo, una conferencia o puerros, o con el propósito de aprender algo, como por ejemplo, ir a la escuela, o con el propósito de ofrecer un servicio a alguien, por ejemplo, cocinar para tu familia. Como veréis, mi definición del trabajo es muy amplia. El trabajo es una cosa inmensa, que nunca nos faltará. Todos tenemos trabajo, y todos estamos trabajando siempre.
Y en el interior de esta enorme burbuja hay una burbuja pequeñita y diferente llamada empleo. El empleo no es el trabajo y el trabajo no es el empleo. La renta básica nos permitiría tomar verdaderas decisiones vitales, por ejemplo, vivir sin un empleo. La segunda cosa es la igualdad. Las desigualdades conducen a la violencia. Si queremos un mundo en paz, tenemos que conseguir la igualdad. Si existiera una renta básica, veríamos un alejamiento del trabajo, de las ocupaciones, para dedicar más tiempo a los aspectos sociales, al voluntariado, al trabajo comunitario, al desarrollo de nuestras capacidades y a una mayor sensación de control sobre nuestro tiempo. Los empleados precarios no tendrían que dedicar 60 horas a la semana para ganar un salario miserable, que es lo que está pasando ahora. En mi opinión, resulta muy irónico que a un lado tengamos personas que dicen los robots van a reemplazar a millones de trabajadores y en el otro a personas que critican la renta básica diciendo que eso hará que la gente trabaje menos. Bueno, si trabajamos menos, eso seguramente sea algo bueno. Si le preguntas a la gente, ¿quieres mejorar tu vida? Y si tuvieras una renta básica, ¿dejarías de trabajar? Te contestarían sí a la primera pregunta y no a la segunda. En otras palabras, todos nosotros, por lo general, el 90% de las personas, queremos progresar en la vida y una renta básica no acabaría con esa motivación humana. En el terreno político empieza a considerarse seriamente el tema. Desde principios de 2017 la renta básica se está experimentando en Europa, por ejemplo en Finlandia y en los Países Bajos. ¿A favor de la propuesta? Lo que hoy está en juego en el Parlamento Europeo es la aprobación de una resolución sobre robótica para poner límites al maremoto digital. Aprobada. Yo sigo creyendo que la tecnología debe servir a los seres humanos. Y no hablo solo del 1% de la población. La gente acepta que las cosas vayan mal si al menos tienen la perspectiva de que a sus hijos les irá mejor. Pero si también les arrebatamos eso, entonces tengo miedo de que estemos cerca de una... Bueno, no quiero dramatizar, pero es verdad, de una revuelta, de una revolución. Tenemos que encontrar soluciones. No podemos seguir así. Para intentar sanar esa fractura, Jérôme Chohan decidió fundar una universidad popular abierta a todos y dedicada a la tecnología digital. He preparado unos pequeños ejercicios para que podáis practicar. ¿Os dice algo hacer clic? Vamos a hacer clic sin soltar y lo arrastramos por la pantalla. ¿Sabes dónde se cierra? ¿Y las mayúsculas? Aquí. No, me rindo. Globalmente, para la población es una cultura ajena. Y como estoy convencido de que nadie de arriba va a venir a hacerlo, entonces tenemos que hacerlo desde abajo. Así que comencemos. Y por pequeño que sea lo que hagamos, al menos hacemos algo. Avanzamos sin pretensiones, pero avanzamos. Ya está, esa es la idea. Una máquina es algo que obedece nuestras órdenes, y el teclado y el ratón sirven precisamente para transmitirle esas órdenes. Si tenéis dudas, me preguntáis. Un ciudadano que no sabe leer está excluido. Es alguien que no es libre. Liberar a alguien es darle los medios para utilizar las herramientas de una sociedad. La tecnología digital es muy poderosa. Es inimaginable que no siga imponiéndose. Por eso es tan importante que la conozcamos bien y que nos sentemos juntos y entre todos decidamos para qué debe servir. El objetivo es lo único que importa. Para mí es un trabajo, en el sentido de que participa en el progreso del bien común y del interés general. Desde mi punto de vista, sí, es un trabajo. No es un empleo. No está remunerado, pero creo que para la sociedad es un trabajo. Producimos un valor, aunque no sea monetario o financiero.
Pero hacemos avanzar la sociedad. Participamos en un proyecto global que a mí me parece útil. Y no está nada mal ser útil. La renta básica es menos utópica que la locura de seguir hablando del pleno empleo en las sociedades occidentales, en las que hasta los trabajos cualificados pronto estarán en peligro. ¿No sería lo mejor para todos compartir equitativamente la riqueza generada por las máquinas? Esta es sin duda la pregunta esencial a la que nos enfrentamos hoy.